Buenas noches, mi nombre es Oscar González, soy estudiante de enfermería de la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico, San Juan, alumno de la profesora Nuri Pacheco. En la noche de hoy vamos a estar hablando sobre los cuidados durante la transfusión de sangre y hemoderivados. Aspecto vitalmente importante por cuanto no es cualquier tipo de líquido que se va a administrar. Es un producto biológico, un derivado o natural, el producto completo de sangre humana de un paciente donante a un paciente receptor, que es el que está enfermo. El donante se considera solo paciente, por supuesto, a fines del procedimiento. El paciente que vamos a tener acá es importante tener en cuenta el que cuidar todas las medidas antisépticas, todos los cuidados de enfermería que debemos tener. En primer lugar, como siempre, a la hora de llegar a la habitación, tenemos que tener en cuenta identificar al paciente siempre, el saludo, cómo se encuentra, cómo se siente. Esto es parte de la evaluación inicial del paciente, del assessment del paciente. Y por supuesto el doble identificador, el nombre y la fecha de nacimiento, también la manilla con un registro incluso en barra de codos que nos puede servir para identificar al paciente, incluso hasta los tratamientos y las indicaciones médicas que se verifican en la computadora. El material debe estar anteriormente ya identificado, el material debe estar localizado por el enfermero, por supuesto, para poder continuar. En primer lugar, bueno, ya con todo esto, la identificación del paciente, debemos cotejar, hacer el cotejo de la orden médica, los permisos de transfusión para poder iniciar cualquier procedimiento. Esto es importante desde todo punto de vista médico y legal. Por supuesto, uno de los estándares de la práctica de enfermería y de medicina en general, el lavado de las manos, que siempre lo debemos hacer antes de iniciar, y tener todo el equipo necesario localizado, las tubuladuras, el equipo de infusión y la bolsa de sangre, que en este caso es la que se va a administrar, o el hemodiderivado. Importante durante todo este proceso es que a la hora de llegar a ver al paciente, antes de iniciar cualquier procedimiento, como parte del assessment, tenemos y debemos de medir los signos vitales y hacer un estimado físico del paciente para ver su estado inicial y por supuesto comparar con consecutivas tomas de signos vitales, lo cual es importante por la posibilidad de reacciones y de cambios por la administración de hemoderivados y de productos de sangre total. Esto es importante y lo vamos a estar diciendo durante todo el procedimiento. Por supuesto, cotejar la orden médica con la requisición que tenemos que hacer, comparando el número de control de la bolsa con el número duplicado de la requisición. Tenemos acá la hoja de requisición, hay que comparar los dos. Esto también está en el expediente clínico y cotejar esto además con la identificación del paciente. Estamos hablando de esta confirmación, pero tan pronto hacemos esto, debemos nosotros con otra enfermera hacer el doble cotejo. Y esto es bien importante, nunca un solo enfermero va a realizar la verificación de la información, sino dos enfermeros a través del doble cotejo. Por supuesto, la colocación de la línea de transfusión de la línea de transfusión a la bolsa de sangre, de la misma forma que explicamos en videos anteriores con los líquidos intravenosos. Se coloca todo, por supuesto, a la hora de colocar la bolsa, de sacarla de la bolsa estéril, la verificación de las características físicas del medicamento, en este caso de la sangre a transfundir, su coloración, la presencia de escapes, la presencia de burbujeos, la presencia de cambios incluso de la integridad física de la bolsa. Todo esto es importante y hay que tenerlo en cuenta. Antes de comenzar la transfusión, volver a ver los signos vitales, temperatura, presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria. Todo esto es bien importante realizarlo y por supuesto lo vamos a estar realizando durante todo el tiempo.
Al comenzar la transfusión de sangre debemos siempre tener en cuenta que vamos a regular, y por supuesto estoy hablando de que tenemos que siempre usar los medios de protección adecuados. Por supuesto estamos manejando hemoderivados, las bolsas, las mascarillas, que incluso en estos tiempos no podemos olvidar, y los termómetros, los medios necesarios para la monitorización del paciente. Verificar, por supuesto, al comenzar la transfusión de sangre, regular el goteo, las gotas por minutos, bien regulado con el regulador, y por supuesto vigilar 5 a 10 minutos de manera continua por la posible aparición de reacciones adversas, que de aparecer alguna inmediatamente debemos suspender la administración del producto. Siempre debemos tener en cuenta que ya una vez que empieza la transfusión debemos realizar la evaluación física del paciente mínimo cada 30 minutos. Esto puede ser muy dinámico y puede ser durante menos tiempo, nunca más. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una valoración para evitar la aparición de complicaciones que nos puedan incluso amenazar la vida del paciente. Así de importante es esta técnica. Por supuesto, cuando se termina de administrar la transfusión, nosotros debemos, en la hoja de requisición que les había enseñado antes, anotar a qué hora se terminó y la cantidad administrada. Estos dos aspectos son bien importantes y hay que tenerlo en cuenta en la hoja de requisición. Se coloca una de las copias en el expediente y la otra en la bolsa de sangre, por supuesto. Además, luego ya que terminamos, retirar y acomodar todo el material utilizado, devolviendo la bolsa de sangre con la requisición al banco. Estas dos cosas van al banco y siguiendo los protocolos de cada institución. Por supuesto, nosotros debemos documentar todo lo ocurrido, documentar toda la información en el registro electrónico, que es lo que ya estamos utilizando, con lujo de detalles de todo lo que ha ocurrido, y por supuesto antes de terminar completamente y salir de la habitación, una vez más chequear todos los signos vitales: temperatura, presión, pulso, frecuencia respiratoria del paciente. Una vez que ya hemos documentado todo, por supuesto, nos debemos ya quitar los guantes y realizar el lavado final de manos. Por supuesto, todo esto es importante, y en cuanto a la administración de hemoderivados y productos de sangre total, siempre va a ser importante decir, y nunca está de más, el doble cotejo con la enfermería y el continuo evaluación y assessment de los signos vitales del paciente. De esta manera me despido por la noche de hoy. Mi nombre es Oscar González, soy estudiante de enfermería de la Universidad del Sagrado Corazón con la profesora Nuris Pacheco, Enfermería 108 TIL. Muchas gracias.